Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera. Muy buen día para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Le damos los buenos días también y la bienvenida a nuestra producción, a todo nuestro equipo técnico que, al igual que ustedes, pues están madrugando con nosotros todos los sábados. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas, Telefuturo, Canal 23, y pues estamos en vivo a través de YouTube por nuestro canal de RCC Media y como siempre por solfm.com. Todas las vías, todas las alternativas para que usted pueda permanecer en sintonía constante con este Sol de los Sábados, que hoy es sábado 15 de junio. Estamos en el meridiano de este año 2024 y por lo visto las proyecciones, el horizonte es bastante interesante en nuestro país. Bueno, pues varias informaciones de suma importancia. Primero, lo señalado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en donde esta semana y desde hace algunos días también lo ha dicho el propio presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, pues que el presidente les ha encargado realizar el anteproyecto de reforma constitucional para ser sometido a las cámaras conjuntas en Asamblea Nacional Revisora para modificar efectivamente, en efecto, la Constitución de la República. Una información que era un secreto, pues, a voces dentro del escenario político y en sentido general en el escenario nacional de nuestro país, pues al parecer se consolidará. Esto evidentemente generará una variación determinante, generará un punto de inflexión en el espectro, en el panorama político de la República Dominicana, partiendo de diversos hechos. Uno de ellos es efectivamente lo que más expectativa o más atención genera, que es la habilitación de cualquier persona en sentido general para poder repostularse a la presidencia de la República y en sentido particular del propio presidente de la República, Luis Abinader, y del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que hoy por hoy es el único dominicano impedido para esta repostulación. Ese sería, digamos, lo digo más expectativa, porque evidentemente sería el hecho de mayor trascendencia desde el punto de vista simbólico. El punto de vista simbólico. Evidentemente, desde el punto de vista jurídico, las configuraciones jurídicas que se puedan plantear en una posible reforma constitucional, partiendo del hecho, en principio, de lo que ha planteado esta gestión gubernamental, de otorgarle mayor independencia al Ministerio Público, o lo que han dicho también en otras circunstancias, la creación de un Ministerio de Justicia, que evidentemente no requiere la reformación de la Constitución de la República. Eso puede hacerse a través de una ley, de un proyecto de ley. Evidentemente no requiere la modificación, pero sobre todo el discurso de otorgarle mayor independencia al Ministerio Público, evidentemente puede generar una mayor configuración y mayores consecuencias jurídicas que la habilitación de Danilo o de Abinader. Eso es lógico. Ahora bien, de lo que estamos hablando es que desde el punto de vista simbólico, el mayor significado que puede tener una acción que se vaya a tomar a cabo dentro de una inminente, por lo visto, reforma constitucional, evidentemente es el hecho de la habilitación, sobre todo en un país presidencialista, en donde la gente
sigue los liderazgos tradicionales, inclusive mucho más allá de lo que pudiera pensarse, de que actualmente, y lo vimos en la campaña electoral pasada, de que muchos liderazgos se vieron mermados y de que muchas marcas, sobre todo partidarias, no representaron lo que otrora habían representado. De hecho, mucha gente tomó la decisión de votar, de depositar su confianza a partir del hecho de que el candidato, independientemente del partido al que perteneciese, le generaba algún tipo de credibilidad, ¿no? Y de esperanza de cara al futuro. Pero, evidentemente, en nuestro país, lo que nosotros hemos vivido en los últimos 30, 40 años, en la historia política reciente, es que los liderazgos pues no se ceden bajo ninguna circunstancia, inclusive no se ceden bajo el hecho del ataque biológico o de algún tipo de enfermedad terminal, como fue el caso de Don Juan, como fue el caso de Balaguer, o como fue el caso de Peña Gómez, que murió siendo prácticamente incumbente. Entonces, digamos que evidentemente eso sería lo que más expectativa generaría de cara a una posible reforma constitucional. En el ámbito de la reforma fiscal, lo que se ha hablado esta semana, pues es que se plantea alguna información que Cristian Cabrera podrá abundar al momento de integrarse a este espacio, es que hay una información de que se someta tanto la reforma fiscal como la reforma constitucional este próximo 25 de junio, es decir, en la actual legislatura. Hay un interés marcado por parte del gobierno de que estas reformas se aprueben previo al 16 de agosto, donde Abinader asumiría su segundo mandato de manera consecutiva. Eso tiene lógica, sobre todo para el gobierno, tiene lógica porque usted tiene una serie de legisladores, vamos a desglosar, usted tiene una serie de legisladores que al momento quedan fuera de la Cámara de Diputados y que evidentemente no le genera ningún tipo de responsabilidad futura inmediata, ¿no? No tienen una responsabilidad o no van a tener una rendición de cuentas, no van a tener una exigencia por parte de sus electores, de los ciudadanos de su demarcación, de manera inmediata, porque en los próximos 4 años estarán fuera de la Cámara de Diputados. Y eso pasa con una serie de legisladores, evidentemente, sobre todo de la oposición, que pues no van a repetir a pesar de haber tenido muchísimos años dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que partiendo del hecho, digamos, de buena fe, por así decirlo de una manera elegante, ese legislador no se siente necesariamente con la responsabilidad que se sentiría si tuviese que repetir de manera consecutiva o de manera inmediata. Porque evidentemente vería su credibilidad, su confianza, su imagen, su marca, pues atacada por parte de la ciudadanía, que evidentemente no ve con buenos ojos una reforma fiscal que, como algunos sectores vinculados al oficialismo plantean, que se amplíe la base, por ejemplo. ¿Y qué es ampliar la base? Bueno, ampliar la base es ponerle impuesto al arroz, a la carne, a los productos de primera necesidad, comenzando por ahí. Bueno, evidentemente ese legislador no se vería en un escenario de exigencia particular inmediato que le impida o que, digamos, le provoque sobreseer su decisión o subyugar, soslayar su decisión al criterio popular. Criterio popular no lo tiene. Entonces, claro, eso le genera mucho más posibilidades al oficialismo, ¿no? Para poder aprobar estas dos reformas previo al inicio del segundo mandato. Además, lo que hemos visto por parte del presidente de la República, Luis Abinader, es intentar compartir la responsabilidad que para muchos ciudadanos pudiera transmitirse o ser sinónimo de culpa, ¿no?, de lo que pueda ocurrir, y evidentemente también para su liderazgo en los próximos 4 años, que sí tendrá una exigencia inmediata, a diferencia de la exigencia no inmediata que tendrán los legisladores de oposición, que ya no repetirán, pues entonces le conviene para poder, digamos, sustentar esta decisión, no solamente en la fuerza
mecánica que tiene el Partido Revolucionario Moderno dentro del Congreso y que aumentará de cara al próximo 16 de agosto, sino también poder, digamos, compartir estos hechos, estas decisiones que serán de suma trascendencia para nosotros como sociedad con los demás actores políticos de nuestro país. Es el panorama que tenemos hoy en nuestro país sobre los dos principales temas, digamos, que han estado en la palestra pública y que ya comienzan a hablarse desde la boca de funcionarios y de altos dirigentes del partido oficialista. Muy buen día, Milicen y don Fran. Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este Sol de los Sábados. Buen día para nuestro equipo técnico. Ahí está Stalin, está Natanael. Bueno, Starling no está hoy. Pero, bueno, Starling sí, Natanael es el que no está. Ahora lo veo bien por la pantalla. Y nuestra querida Librada de la Rosa, que es nuestra productora emergente, cuando la jefa, líder y guía Jennifer Peguero tiene también otros compromisos. Una semana muy activa también para ella. Bueno, Yuri, mira, el presidente Luis Abinader ha demostrado que estos primeros 4 años de gobierno le han servido para pulirse en términos de estratega político. El presidente Luis Abinader para mí es su principal vocero y su principal estratega. Desde el principio, sí. Así es. Pero él no deja de cometer errores. Y después de la victoria arrolladora de las elecciones municipales, yo he visto al presidente Luis Abinader cometer una serie de errores. Uno reciente fue aquella decisión que tomó de convocar a los presuntos presidenciables del PRM. Para mí fue una decisión extemporánea y que es una decisión bastante cuestionable porque no era el momentum político para eso. Y para mí eso fue un error. Lo dijimos aquí en Sol de los Sábados y después poco a poco ellos mismos fueron recogiendo porque exactamente salió inclusive el mismo David Collado y también a Gloria Reyes, a Yayo diciendo eso. Dicen, señores, pero dejen la gente descansar. Acabamos de venir de un proceso electoral y hay muchos temas países que trabajar. Pero para mí el error más reciente ha sido esa decisión que anunció el lunes pasado en la semanal de priorizar una reforma constitucional por encima de la reforma fiscal y de otras reformas que él también tiene entre manos y que se ha fijado como meta hacer. Y yo lo digo porque siempre he dicho que el principal bonus que tiene República Dominicana ahora mismo es su estabilidad política. Eso hay que cuidarlo. Ya la oposición ha fijado su posición, valga la redundancia, y ha dicho que no está de acuerdo con una reforma constitucional. Entonces, bueno, el presidente... por lo menos el PLD todavía no ha dicho nada. Exacto. El PLD no ha dicho nada porque los actores que hemos visto, sí es verdad que son de oposición, pero sobre todo... Son la fuerza del pueblo. Tienes razón, son la fuerza del pueblo. Pero a lo que voy es que en un momento donde es el mismo presidente que habla de pacto, que da señales de querer acercarse a los sectores de la oposición, y lo digo por aquella reunión que convocó tanto con el expresidente Leonel Fernández como con el ex candidato del PLD Abel Martínez. En ese mismo momento el presidente decide forzar el bingo. ¿Qué se dice? ¿El mingo? El mingo. Forzar el mingo y darle para adelante a su reforma constitucional. Y eso pudiera, además de lo que tú has dicho, que analizaste un poco las consecuencias jurídicas y políticas de esa, pudiera también contribuir a encrispar los ánimos políticos en un momento donde todo el país debería apostar a tener ambientes sanos, de diálogos, de pactos, porque es lo que nos toca como país, en un momento donde se está hablando de reformas, inclusive reformas que son difíciles, como es la reforma fiscal. Ahora mismo, para la gente, la reforma constitucional no es una prioridad. Bueno, no es una urgencia. Pero precisamente por eso tal vez, digamos, medio agachadito, el presidente entiende esta como el mejor timing. ¿Por qué? Precisamente porque no es una prioridad. Es agarrar un poco fuera de base a una serie de estructuras sociales que todavía no han tenido el tiempo para organizarse posterior a un proceso electoral. Tú dices para sumarse a plantear, a cuestionar. Para sumarse de manera positiva o adversa, en cualquier sentido. Yeah. De manera, digamos, de
de adherirse a lo que el presidente plantea o de protestar ese planteamiento, ¿no? Entonces, yo a todas luces lo veo innecesario y he estado un poco indagando mis fuentes, tratando de entender cuál es la racionalidad del presidente al insistir con esto y sobre todo organizarlo de esta manera, primero la constitucional, luego las demás, incluyendo la fiscal. Me dicen que es que el presidente está muy convencido de que esto pudiera generarle bonus políticos. Tú sabes, y para darle paso a Fran, ¿tú sabes lo que yo veo con Abinader? Que él necesita comenzar sus 4 años habilitado. Tú lo ves por el tema de la habilitación. Claro, porque es que si él no comienza estos 4 años que van a ser muy difíciles, muy difíciles económicamente hablando. No, y en términos internos partidarios. Y en términos internos partidarios, claro, él tiene que ser sí o sí una opción de poder en este país. Bueno. Sí, pero porque es un análisis. Sí. Es un análisis. O sea, para él salvaguardar, para él garantizar que los procesos que él obligatoriamente va a tener que llevar a cabo en los próximos 4 años, él requiere ser un actor habilitado hacia el futuro también. Es decir, porque un actor que no esté habilitado hacia el futuro se va a encontrar en una posición de desventaja en la mesa de diálogo, Millicent. Sí, yo lo entiendo. Desde ese punto de vista, entonces, él necesita... Pero, ¿por qué tú asumes el tema de la habilitación? Porque el mismo presidente que dice que es todo lo contrario. Él, de hecho, parte también de lo que ha racionalizado. Yo no estoy diciendo con esto que él va a buscar una reputulación el 28. No, pero la habilitación, ¿en qué momento se configura? Yo lo que estoy diciendo, bueno, desde que se modifica la Constitución y se le cambia una coma y se promulga una Constitución nueva, hay mismo jurídicamente un nuevo orden jurídico, efectivamente. Sí. Las leyes en la República Dominicana no tienen condición ni efecto retroactivo. Más bien, la propia Constitución habla de la irretroactividad de la ley, me parece que en su artículo 110. Pero lo que digo es que si el presidente Abinader no es una opción de poder en cualquier mesa del diálogo que él se siente, está en una posición de desventaja. Sí. Y es más, puede ser chantajeable. Porque ya tú no eres opción de nada. ¿Tú entiendes? Entonces yo pienso que él no va a cometer el mismo error de Danilo, sino que él va a resolver este tema rápido. Va a resolver este tema rápido, va a salir de esto y ya va a comenzar sus 4 años ya tranquilo. Y todo el mundo, tú sabes, viendo a ver qué es lo que va a pasar. Espérate, sí, claro, porque esa nadie puede salir corriendo ahora mismo, ¿tú entiendes? Sí. Si él está habilitado, nadie puede salir corriendo. Ahora, si él no está habilitado, ya cada quien urde, ¿no? su plan. Pero ojo, y también te damos paso, Fran, que lo que ha dicho el presidente, pero decía Juan Bosch, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Las que no se ven suelen ser más importantes. Ha dicho todo lo contrario, que él quiere abogar por esta reforma constitucional para poner los candados, que en mi opinión esos candados están puestos, pero él insiste con eso de poner candados. Y al mismo tiempo transmitirle confianza a los sectores de la oposición, a los sectores de su partido, de que él no está interesado en perpetuarse en el poder. Pero bueno, ya veremos. Fran. Bueno, muy buenos días y gracias. Nos insertamos de inmediato en la discusión porque me parece que se están tratando una serie de temas que son vitales para el sano desenvolvimiento de la República Dominicana y sobre todo para la credibilidad de un gobierno que marca el botón de reinicio a partir del 16 de agosto. Y entonces nos encontramos con un periodo de transición, entre comillas, porque no se está transicionando nada en el Poder Ejecutivo, porque permanece el mismo gobierno, pero sí hay un proceso de transición, de salida y entrada de legisladores en ambas cámaras del Congreso Nacional. Entonces, ¿cuál es la prisa? Yo voy a abordar este tema en mi comentario de hoy. Y vemos por un lado que se quiere plantear una reforma constitucional sobre temas que no son urgentes para la República Dominicana, porque si estamos hablando de dos aspectos fundamentales que el presidente le encomendó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, preparar propuestas al respecto, como lo son la mal llamada independencia del Ministerio Público, que ya la tiene desde la Constitución, y luego el candado para la reforma constitucional en el ámbito de la reelección presidencial o de la forma de elección presidencial, pues por los próximos 4 años, Millicent, no hay ningún riesgo. No debería haber ningún riesgo, porque quien está gobernando, quien seguirá gobernando por los próximos 4 años,
es quien tiene la intención de que esto no se utilice de manera antojadiza. Entonces, si tenemos 4 años de seguridad de que esto no se va a utilizar para fines politiqueros ni para provecho personal de nadie, entonces, ¿cuál es la prisa con aprobarlo en el momento de transición congresual en el que nos encontramos? Que dicho sea de paso, es el momento de transición congresual con la misma composición congresual que no pudo resolver el tema de la Cámara de Cuentas, que no ha podido aprobar la ley de referéndum, que no ha podido aprobar el Código Penal, ni el Código de Procedimiento Civil, ni la reforma del Código Civil, que no ha podido sacar adelante la ley de aguas. Entonces, ¿qué garantiza que esa misma composición, que es la composición que no ha dado resultados en materias vitales para la República Dominicana, que es la misma composición que no ha concluido con el dictado de una serie de leyes que manda la propia Constitución vigente, entonces va a dar un buen resultado en materia de la reforma constitucional que antojadizamente quiere el Poder Ejecutivo sacar ahora? De hecho, hay que ver en términos de consenso y estabilidad democrática, qué tan viable es empujar forzosamente una reforma constitucional ahora para luego sentarse a discutir una reforma fiscal, o, por el otro lado, otra opción que tenemos como país es primero discutir todos sentados en una mesa la reforma fiscal o el pacto fiscal, que es lo que debería ser como manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y luego, entonces, la mandarria a la oposición y sacamos la reforma constitucional como nos dé la gana. Pero como decía Yuri al principio, queremos quitarle esa carga, esa mochila de piedras que constituye el peso político, la responsabilidad política al paquetón de legisladores del PRM que entra a partir de agosto. Claro. Queremos quitarle esa mochila de encima. ¿Y por qué quitársela? Porque en tiempos de transición legislativa es más fácil sacar proyectos de leyes que son complicados, porque los legisladores que salen muchas veces no se deben más que a los 2 meses de sueldo que le quedan en el Congreso. Muchas veces, no todos y no siempre. Entonces, es un tema muy complicado que podría ponernos a todos en una situación de mucha tensión social, política e institucional por los próximos 4 años. Entonces, yo entiendo que eso hay que socializarlo. Hay que tomar los ejemplos de la reforma constitucional del año 2010. Vinieron expertos internacionales. Servio Tulio Castaños propuso en esta semana la creación de una comisión de juristas de la República Dominicana que pueden o no estar identificados políticamente. Una comisión diversa, constitucionalistas, administrativistas, para sentarse a ver cuáles son las posibles vías que hay para una reforma con la que yo particularmente no estoy de acuerdo y políticamente no estoy de acuerdo. Pero bueno, ellos tienen mayoría y tienen una mayoría aplastante. Está bien que se ponga la reforma sobre la mesa, pero que se cree la comisión de juristas. Bien. Esto no debe de tratarse como un canal de comunicación directo entre la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y la presidencia de ambas cámaras para tirar esto para adelante. Entonces, bueno, hay que ver el orden, hay que ver la forma. Pero como dice Millicent, hay cosas que se ven y otras que no se ven. Hay que ver el trasfondo, Yuri. Bueno. Buen día, don Cristian y Susi. Buenos días, República Dominicana. Adelante, señorita. Buenos días, compañeros. Encontramos la pista caliente acá en este sol de los sábados, prestos para compartir todas las informaciones y comentarios con todos ustedes en este día. Miren, jóvenes, sobre el tema que ustedes están abordando, yo creo, y por eso lo dije en su momento, que los legisladores que pasaban de la oposición al gobierno en esta última etapa tenían muy poco sentido de la política, tanto electoral como de la política vernácula, la que tras bastidores se organiza. ¿Por qué? ¿Cuáles legisladores? Usted dice a los que llamaron ratas esta semana. No, porque lo que llamaron ratas están dentro. Ah, ok. Lo que llamaron ratas están dentro. No, estaba un poco confundido. Yo me refiero a los que salieron del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en esta última etapa. ¿Por qué? ¿Acaso usted cree que Luis tiene los votos suficientes para pasar su constitución hoy? No, eso es a punta de billete, señores.
O sea, vamos a dejarnos de ilusiones aquí, de discursos bonitos. Es a punta de billetes que se pueden comprar los votos, que no son muchos tampoco, pero los votos que le faltan para la reforma constitucional en esta transición es a punta de billetes, a punta de beneficios. Quizás algunos de esos legisladores tengan empresas que deban operar 4 o 8 años. Algunos de ellos entenderán que está difícil. Bueno, pero en el proceso electoral mismo hubo muchos que en el Partido de la Liberación Dominicana y en la Fuerza del Pueblo hicieron sus amarres para favorecer a uno u otro bando, entendiéndose que tenían la llave en sus manos de esas decisiones. Y no pasará eso con los votos ante una eventual reforma constitucional. Ahora, yéndonos al fondo del asunto, ¿hay argumentos base para que una reforma constitucional sea viable en República Dominicana a partir de los argumentos que el gobierno expone o que es el interés del PRM? Yo no veo ninguno. Primero porque los dos planteamientos es independencia del Ministerio Público y segundo, el tema de la no reelección, pero ninguno de los dos elementos tiene algo diferente a lo que el gobierno plantea. El Ministerio Público es independiente conforme a la Constitución y el caso de la reelección está definido en la Constitución actual. Bueno, no, que hay que señalar otro método de escogencia del miembro titular de la Procuraduría General de la República. Ok, ¿cuál es el otro método? No se ha planteado, aquí nadie todavía ha planteado un solo método del gobierno. No hay un solo vocero que diga, este es el método que el gobierno plantea para la escogencia de. Si la escogencia el Consejo Nacional de la Magistratura, si el Senado, si ambas cámaras, si por voto popular, nadie ha dicho nada. Si una comisión de notables, nadie ha dicho nada. Todavía hoy no hay nada. Están apostando al efecto sorpresa. Entonces, ¿para qué? Para decirle a este país que la mejor vía es eso, inventárselo de la noche a la mañana. No están convencidos ni siquiera. No están convencidos. Entonces lo que están es o adivinando o jugando con una población. Eso por un lado. Segundo, el tema del nunca o de jamás. Señores, eso está definido ahí en la ley. Si a algo se le quiere dar peso, es precisamente, o se le debe dar peso, es a seguir validando en acciones, no en palabras, lo que establece, no, espérate, que yo necesito modificar eso, aunque lo deje igualito, modificarlo, para que sea un tribunal que tenga la última palabra sobre eso y poder utilizar eso como herramienta base de cara a una eventual repostulación. Señores, yo creo que las cosas con orden. Y sobre todo porque este país podrá tener mala educación, pero no todos son estúpidos. Lo digo siempre. Aquí se entiende en automático que el dominicano en su totalidad es estúpido. Que es tonto, que no tiene capacidad de análisis. Hay una parte de la población que sí, que no tiene capacidad de análisis. Por la debilidad institucional en materia de educación que tenemos. Ahora, eso no implica que República Dominicana no tenga en sus manos gente que sepa analizar. Yo creo que puede haber una reforma constitucional. Pero los temas que se han planteado para la reforma constitucional no tienen nada que ver con los temas trascendentales que real y efectivamente pudieran valerse de una reforma constitucional en República Dominicana. Hay 1000 temas que son de mayor peso para el desarrollo de nuestro país que esos dos que se han señalado. Pero lo que yo tengo entendido es que el gobierno plantearía otros temas más. Uno de ellos es, por ejemplo, la unificación de las elecciones. Eso es un tema que el gobierno está de acuerdo a fuentes muy fidedignas que yo tengo, fuentes muy confiables. Es uno de los temas que el gobierno está considerando incluir en esta propuesta de reforma constitucional. Eso es un tema con lo que yo estoy parcialmente de acuerdo. Digo parcialmente de acuerdo porque yo creo que el modelo que tenemos en la actualidad toma lo peor de los dos modelos. Exactamente. O sea, cobra lo malo de unificar las elecciones porque sigue habiendo el arrastre que se da en un proceso electoral quizás mayor incluso, y toma lo malo del proceso separado porque te cuesta lo mismo que hacer en 2 años de separación, que tú tengas el nivel de contrapeso, que es lo que se busca cuando se separan elecciones y se hacen elecciones de medio término congresuales. Entonces, quizás puede ser, pero que no hay una... Aquí nadie le ha dicho, en la reunión con Abel que hubo, a Abel no se le dijo nada de eso, de cuál es el interés, por ejemplo. En la reunión que se planteó con Leonel, ahí no le dijeron nada, mire, mi interés es hablar de tu tema. No, yo quiero tomarme un café contigo. ¿Y qué es esto? Esto es un estado, esto no es una finca, aunque parecería en muchas ocasiones que es una finca. Esto no es una finca ni un arrabal. Entonces, yo creo que si las cosas se van a hacer, deben hacerse con claridad y sobre todo, un gobierno que ha hablado tanto de transparencia
tiene que ahora evidenciarlo. Y eso implica que los temas que se vayan a tratar ahí se hagan en el momento adecuado y de la forma adecuada. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, tú, Susi, adelante. Sí, no solo plantearlos, como bien tú señalas, Cristian, que estoy de acuerdo de cara a la reunión, sino también, y sé que a eso también te refieres, sino de cara a la población, porque si, como señala Millicent, tienen la intención de también plantear una unificación de las elecciones, ¿por qué dejar ese deseo a lo oculto y no externarlo públicamente? En nuestro país hay una tradición de siempre tener una intención, pues en el fondo, cada vez que hay una modificación constitucional. Entonces, lo que la gente teme y lo que gran parte de la oposición teme es que haya una intención de modificar la Constitución para prolongar al presidente de turno en el poder y que se estén utilizando todos estos argumentos, todas estas otras propuestas para disfrazar la verdadera intención de una modificación constitucional. Si no hay este deseo, entonces, ¿por qué no plantear desde ahora, como bien ha señalado mi compañero, cuáles son todos los puntos que el partido de gobierno desea, ahora desde el Estado, proponer para que tengamos en una modificación constitucional? Porque eso hace que las intenciones se noten de manera más clara. Dejar todo esto en una nebulosa crea en un país como este, donde venimos de una herencia, de una dictadura, donde la gente tenía que disfrazar sus pensamientos, inclusive, donde la gente pensaba que las paredes hablaban, donde tus mismos familiares te delataban. Todo el mundo se pone sospechoso, todo el mundo se pone chivo, todo el mundo dice, pero ¿y qué es lo que se pretende? Donde ya bien no tengo que repetir lo que han señalado mis compañeros, de que hay algunas cosas que se plantean que no necesariamente se justifican para una modificación constitucional. Entonces, se quedan pensando muchas personas que han planteado y que han analizado este tema, ¿cuál sería la razón o la verdadera justificación o la verdadera motivación para una reforma? Y yo creo que si punto por punto se comunicara cuál es la agenda, cuáles son los acápites que tenemos en nuestro listadito de qué es lo que queremos modificar y por qué, y estas son las razones, allí habrían unas reglas del juego más claras y todo el mundo pudiera decir, en esto estoy de acuerdo y en esto no. Pero yo decía que estaba de acuerdo con Cristian en el sentido de que habría que ver cuáles son los temas para justificar. Pero difiero en el sentido de que tal y como está en la Constitución está garantizada la independencia del Ministerio Público. Yo creo que hay que hacer un parteaguas ahí en el sentido de que si bien es cierto que no se han planteado cuáles serían los mecanismos alternativos, tampoco se puede jugar con la inteligencia de la gente, no lo digo por ti, Cristian, cuando se dice que ya la Constitución garantiza la independencia del Ministerio Público, porque nosotros venimos de gestiones gubernamentales donde con esa Constitución no ha estado garantizada la independencia del Ministerio Público. O sea, yo creo que como sociedad no deberíamos de entrada cerrarnos a la posibilidad de evaluar otros mecanismos para considerar cómo designar al procurador o a la procuradora. Además está el mismo tema del Ministerio de la Justicia. O sea, yo creo que sí, que hace falta una reorganización. El Ministerio de la Justicia necesita constitucionalizarse. Exactamente, pero digo yo que en el sentido de cómo reorganizar ese sector, hay otras propuestas que deberían considerarse. No es que para mí que el gobierno no tenga razón cuando dice que sería necesario
Ellos dicen por vía constitucional. Habría que ver, yo creo que sí, que tiene que ser obligatoriamente por vía constitucional, pero... Lo del Ministerio de Justicia. Lo del Ministerio Público Independiente. Habría que sí modificar la Constitución para eso. Milicen, hay un tema ahí, perdón, Cristian, porque no quiero dejar escapar esta oportunidad, porque hay un discurso, y no digo que tú formes parte de un discurso, digo, hay un discurso generalizado, impulsado desde el gobierno, de que el Ministerio Público no es independiente totalmente porque el presidente designa al Procurador General de la República, que es uno que dirige entre miles de fiscales y casi una decena de miles de empleados administrativos y técnicos. Pero eso es así aquí en China. Sí, pero China no es la sociedad dominicana. Porque hay una cultura política que hay que considerar. Ni somos los mejores, ni somos los peores. Claro que no. En los sistemas republicanos, los fiscales generales, es decir, quien encabeza el órgano de persecución, el órgano de trazado de la política criminal, que depende siempre del Poder Ejecutivo, aunque funcionalmente tenga algún nivel de autonomía, siempre es el presidente de la República. Bueno, que necesite refrendarse en el Congreso, que necesite una terna sometida por determinado organismo u ente del Estado, te lo puedo comprar. Pero ¿qué pasaría si el Congreso de el actual presidente para mí eso no es suficiente cualquier tampoco. Presidente porque tiene que lo vemos con otro organismo? Y si yo tengo el Congreso montado aquí en la espalda, como lo va a tener el PRM, ¿qué importa? Y te digo, mira el caso, vuelvo, insisto, de la Cámara de Cuentas, penoso caso que se ha dejado en el aire con la complicidad política de todos los sectores, que tiene un mecanismo de selección supuestamente institucional, democrático, plural, donde participan todos los sectores políticos, y tenemos hoy un órgano, un ente completamente infuncional, que ha estado rodeado de escándalos. Pero también te digo lo siguiente, el presidente nombra a un procurador, que es quien encabeza una institución donde todos los fiscales, procuradores adjuntos, procuradores de corte actúan con independencia funcional, incluso del propio Procurador General de la República. Es decir, por ley y constitución, en principio, un procurador o procuradora general no le puede dar instrucciones a un fiscal de cómo tiene que llevar un caso. Y hemos visto situaciones. Ese procurador o procuradora podrá actuar con tanta independencia o no, como su propia convicción y ética se lo indique. Tú puedes poner el mecanismo que quieras y no vas a poder garantizar que una persona seleccionada por un plebiscito, por un referéndum o por votación directa de la población o por un órgano interinstitucional creado al efecto, no se someta a lo que dicte el presidente de la República. Tú puedes tener un presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral, que independientemente del método de selección mediante el Consejo Nacional de la Magistratura, vaya y se le arrodilla al presidente de la República de turno, no al actual, al que esté. Entonces, pero hay un método. El presidente ha hablado, no solo con palabras, con hechos de un método. Él dice independencia político-partidaria. Y ahí están los hechos, Guillén. Porque tú tienes el modelo Jean Alain Rodríguez, que es una persona que venía del comité central del partido de turno, partido al que también pertenecía el presidente de la República de entonces. Tú tienes ese modelo con unos resultados que la justicia tiene todavía que determinar. Pero los resultados no dependen de eso, Milicen. No, pero espera un momento para terminar. O sea, con unos resultados que la justicia todavía tiene que determinar si son ciertos o no, pero con una serie de imputaciones que hablan de una persona que presuntamente utilizaba los recursos, el poder político para garantizar que ese partido y que ese presidente se mantuviera en el poder, que tenía incluso aspiraciones propias. No, vamos a hablar, presidente de la Suprema, que era el comité central, el Tribunal Constitucional, y ya para cerrar y darme a explicar, y con unos resultados que en materia de persecución de la corrupción administrativa dejan muchísimo que desear. Tú tienes ese modelo. Por otro lado, tienes un modelo concreto. Tienes otro modelo, que es el que propugna el presidente actual, Luis Abinader y el PRM, de independencia partidaria de ese Ministerio Público, con una persona
como doña Miriam Germán, que no pertenece a ningún partido político y es un ministerio público que ha sembrado precedentes no solamente en materia de persecución de la presunta corrupción administrativa, sino también con sectores de poder que aquí nunca habían sido formalmente imputados. Entonces, entre estos dos modelos, yo creo que como sociedad no deberíamos denegarnos a valorar, tener otras herramientas, otros mecanismos para destinar un ministerio público que sea más eficiente, que es lo que al final al ciudadano común le tiene que interesar. Sí, pero mira, hay dos conceptos confundidos ahí. Un concepto es independencia del Ministerio Público y otro concepto es institucionalidad del Ministerio Público. La efectividad del Ministerio Público no depende de su independencia, depende de su capacidad institucional. Claro. La capacidad institucional del Ministerio Público no depende en gran medida de su actuación independiente. Porque la actuación independiente es configurada jurídicamente, es decir, por ley y como lo establece la Constitución de la República. Pero la institucionalidad es un patrón conductual muy probablemente que dependa en sentido determinante del incumbente que tenga la Procuraduría. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, porque colocaron a un miembro del Comité Central de un partido, la Procuraduría dejó de ser independiente. Falso. Ahora, ¿pudo el incumbente en ese momento vulnerar la institucionalidad de esa institución? Claro. Cierto. Claro. Bien. Entonces, son dos conceptos que nosotros tenemos que diferenciarlos y distanciarlos. Entonces, en gran medida... Y eso puede pasar con una gente en un partido, puede pasar con una gente claro, porque si no vayan a compra y contratación. Pero, claro. Y perdón que tuve un paréntesis ahí, porque entiendo tu punto, estoy de acuerdo. Siento que no hice una referencia transversal a eso, pero el punto es que, ¿qué lleva a ese procurador o a esa procuradora de turno a vulnerar esa institucionalidad que está legalmente establecida? El temor de que a ley de un decreto que toma ese presidente que está en Palacio puede jugársele y llevársele el cargo. No necesariamente. Porque eso se resuelve. Es que a eso es que se refiere con una cuando hablan de modificación. independencia. Es garantizar que el presidente de turno no pueda, si se le vulneran sus intereses, decir, no, pues yo voy a investigar a mi compañero de partido. Es que eso se resuelve con un artículo que hable de la pero no tiene que ir a la Constitución, un artículo que hable de la inamovilidad del funcionario ahí. 2 años, 4 años, como está el Banco Central, como está pro competencia, como está. Pero ustedes entienden que debería, que ahí y eso no lo hace a esa institución mejor o peor. O pro consumidor ha sido más eficiente porque tengo una inamovilidad. Pero bajo ninguna circunstancia. No lo ha sido. Bajo ninguna circunstancia. Pro consumidor. O han sido las superintendencias en esa dirección. Pero consumidor. Estoy haciendo que tienen inamovilidad. Él está hablando de instituciones que tienen un método de elección. Y que no son eficientes. Pro competencia. Un método de elección que es inamovible. Pro competitividad. O sea, hay una serie de instituciones que tienen el mismo método. Sin embargo, tú tienes modelos como el Banco Central que ha sido funcional. Tan funcional que haya o no petición de 2 años o fijación de 2 años del funcionario, tiene la vida entera ahí. Señores, porque es funcional. ¿Por qué lo tienes? Porque es funcional. Claro, pero tiene un santo, claro, pero ¿por qué lo tienes? Porque garantiza el correcto desarrollo institucional de ese ente. Ahora, no porque él esté ahí en capacidad de independiente. No, pero esa institución de la que hoy hablamos, que es la Procuraduría General de la República, ¿acaso no está organizada de manera tal que los actores principales han estado en los que pasaron y en los que vendrán? Claro. Están los ahí. Mismos. Serán los mismos. Y se preparan en la misma Escuela Nacional del Ministerio Público. Sí, entonces, pero con cuestionamientos y cuestionamientos. ¿Cuál cuestionamiento diferente? Recordemos si ahora hay aquellos otro modelo. Concursos que fueron impugnados, que fueron denunciados. Bajo esa modalidad. Pero Millicent. En el proceso contra Jan Alain no hay un solo fiscal ni procurador de corte. La carrera del Ministerio Público está consolidada. Entonces, hay un aspecto, Millicent, perdón, hay un aspecto que nosotros debemos entender. La hiperactividad legislativa nos lleva a entender que todo se arregla con una ley. Todo se arregla con una disposición constitucional o con una ley. Señores, hay un aspecto
de la intimidad de quien asume una función pública que tiene que ver con la ética y el buen manejo. Un procurador que lo haga mal siendo procurador, si es director del INAGUJA también lo va a hacer mal. Si es director de competitividad también lo va a hacer mal. Si es secretario general de las Naciones Unidas también lo va a hacer mal. Una persona que éticamente decida hacerlo bien, lo va a hacer bien independientemente del cargo. El cargo no daña a la persona. Entonces, y lo hemos ¿a dónde voy tenido, con pero eso? han tenido que renunciar. ¿A dónde voy con eso? Don Milton Rey Guevara fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y fue es senador. un referente. Fue senador, ministro de Trabajo. Pero me estoy limitando al tema ámbito político. partidario. Y es un referente en el manejo, en la administración, en la decencia, en la ética y en la conducción de una institución que colocó por mucho tiempo y se mantiene como la institución de mayor credibilidad en la sociedad dominicana. Luis Henry Molina, antes de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, era funcionario, fue presidente del Consejo del Indotel y creo que fue director del CIRD, fue viceministro. Luis Henry Molina se ha manejado con un nivel de pulcritud y de independencia como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo con una parte o con la totalidad de su gestión. Ahora, nadie le puede imputar al presidente de la Suprema Corte de Justicia que ha actuado con intereses partidarios. Pero voy con el caso de doña Miriam. Doña Miriam, antes de ser procuradora, fue presidenta de la segunda sala del Consejo Nacional de la Suprema Corte de Justicia, la sala más delicada de la Suprema. Y ella fue nombrada por un consejo presidido por el expresidente Leonel Fernández y por una mayoría PLDista y por un congreso PLDista. A doña Miriam no se le está reconociendo en este gobierno. A doña Miriam se le está reconociendo desde el año 2011. Cuando ella recientemente no se entendió que iba a afectar los sectores del PLD de ese entonces, mira lo que le pasó a doña Miriam. Pero señores, le pasó con la misma persona con la que tú estás hablando. Es un tema personal, no es un tema, de institucionalidad. Tú no puedes abstraerte de los elementos a Miriam sociales. No le pasó eso el tema de voluntad Miriam, política, el tema de debilidades institucionales que hay aquí y el tema mismo de una tradición de impunidad son cosas que no son variables que no se pueden abstraer de esta discusión. Esta no puede ser, mi estimado Guillén Blandino, una discusión exclusivamente legalista o jurídica. Pero Milicen, precisamente hay que tomar el contexto político y social de un país que viene, perdón, para cerrar, quizá de un país que viene de mostrar resultados cero. Es que aquí no había precedentes de casos que en términos de corrupción administrativa hubiesen llegado ¿Cómo no, a la justicia. A la justicia. Ahí está, pero yo me he cansado, señores, de citar aquí, en estos casi 8 años, Susi, que vamos a cumplir 8 o 9 años, las investigaciones de participación ciudadana. Participación ciudadana tiene que ver un organismo constitucional. No, pero que hacen investigaciones de qué pasaba con los casos de corrupción administrativa. Los resultados eran ínfimos. Eso que se lo presentan en yo lo que estoy hablando es de dos modelos. Un modelo. No, que participación. Estados Unidos no va a regir eso aquí. En el que el procurador nombrado desde el comité central de un partido político llegaba a esa procuraduría y hacía lo que hacía, y entre otros modelos en que una persona no partidaria. El éxito de la procuraduría de hoy la tenemos con gente con miembros del comité central de un partido político. Pero lógico, pero además lo bueno que se ha alcanzado, porque el Ministerio Público que hoy es, no comenzó en el 2020, perdóname, Yuri. No comenzó en el 2020. El Ministerio Público que hoy dirige doña Miriam Germán Brito y que es con las debilidades y las fortalezas que pueda exhibir, con las bases jurídicas para hacer eso que hoy puede hacer, ¿verdad? Esa transformación, vamos a decirle así, se ha logrado con lo que encontró ahí. Por eso yo insisto en que no es un tema de la capacidad. República Dominicana cometió un error poniendo a Jean Alain Rodríguez ahí. Eso es una verdad. Es un error, pero ese error no va a permitir que por una coyuntura toda la semana estemos modificando la Constitución, porque aquí fulano se equivocó en un momento. No, espérate. Tenemos que salir del contexto y del inmediatismo, porque mañana, en 20 años vamos a decir, hay que modificar la Constitución, porque resulta que el Ministerio Público Independiente, de la forma en que se logró, termina siendo casi un poder que le hace fuerza al Poder Judicial, que le hace fuerza al Poder Congresual y nos convertimos en un Perú. Coño, espérate. Pero además, pregunta lo siguiente. Nadie quiere tutenar a un miembro del Consejo. Pregunta lo siguiente. Ahí tenemos un delincuente en ese Consejo pero hoy que Jenny Berenice
una rockstar, por ejemplo, hoy que Wilson Camacho, ¿dónde y comenzaron? cuándo se formaron? Claro. Se formaron esos actores que hoy son persecutores, que le ha tocado porque la vida lo puso en esas circunstancias, perfecto. Pero ¿cuándo y dónde se formaron? Escuela Nacional del Ministerio Público, Mire, creada en el año 2005. discúlpenme, pero me Claro. resisto, Esa es la verdad. me resisto a reducir este debate a un tema de Jean Alain. No, Uno pero de- tú uno lo de- has hecho. Pero voy a eso. Voy pero a es que eso. son Solo los déjame hechos. terminar. Solo déjame Son terminar, los por hechos. favor. Mira, me resisto a reducir este debate a solo un tema de Jean Alain. Como periodista siempre trato de nunca personalizar, porque cuando uno personaliza, uno puede pecar de injusto. No me creo que el único problema de la justicia aquí en los tiempos del PLD y más que del PLD de Danilo Medina era solamente un tema de Jean Alain. Y que Jean Alain ahora es el único responsable, no. Para mí era un tema sistémico. Y ahí está la historia. ¿Qué pasó con Domínguez Brito y las investigaciones de presunta corrupción con Félix Bautista? Lo sometió. ¿Qué Félix pasó? fue muy claro con eso. ¿Y por Lo qué sometió. lo sometió? ¿Y por qué no siguió Lo mismo apelando que va a y pasar con José presentando Ramón ese Peralta caso? y Gonzalo Perdón, Castillo. Lo mismito que va a terminar ¿qué pasando. Y anoten lo que se lo estoy diciendo ¿Qué hoy. limitaciones institucionales y políticas y estructurales encontró Domínguez Brito en ese momento para no seguir con ese caso? Pero vayámonos más atrás. Pero, Guillermo Millicent, pero la Moreno, Suprema Corte falló. Eso lo decidió la Suprema. Guillermo Moreno versus Leonel Fernández. ¿Por qué renunció Guillermo Moreno? ¿Qué pasó? Él no renunció. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió de la ¿Por qué lo Fiscalía del destituyeron? Distrito? ¿Por qué salió de la ¿Por qué lo Fiscalía del ¿Por qué Distrito? salió? Bueno, mira. ¿Ah? ¿Por qué lo destituyeron? No, espérate. Perdona, Fran. No, ¿Por no, qué lo no. destituyeron a Guillermo Moreno? ¿Por qué lo destituyeron? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo destituyeron? Pero esa es la pregunta. porque Te fuiste un poco más atrás, sí, él quería hacer una investigación Sí. más profunda Sí. y no se le permitió. Pregúntale- y él prefirió renunciar. Él no renunció, es lo primero. Él prefirió salir de Primero, eso. a él lo destituyeron, eso es lo primero. Y Ajá. segundo, pregúntale a José Miguel Castillo Pantaleón, a ver si es verdad. Juan Miguel Castillo Pantaleón. A ver si es verdad, que fue una. Y según a ver él, si es ¿qué fue verdad lo que pasó? Según Juan Miguel. que Vamos a ver, que él a ver. archivó el expediente. El expediente que supuestamente quería investigar, él lo archivó. Y después quería hacerse como que lo había investigado. Claro. Cuando la familia fue a pedir investigación, él lo había archivado ya, el expediente. Y quien Sino había hecho la que investigación era el juez de la instrucción. el juez de instrucción de ese Pregúntesela momento, ahí. que era Castillo Pantaleón. Pregúntale que era otro modelo incluso, para que tengamos una idea, era otro modelo de operaciones lo que se daba en la justicia en ese momento, porque hay que investigaba no era el fiscal, sino que era el juez de instrucción De la el que instrucción, investigaba sí. en ese momento. Pero a mí me encanta, Miren, a mí me encanta, compañeros. a mí me encanta el ejemplo de Guillermo Moreno porque justamente una de las personas que más ha sonado como el próximo te puse procurador. Guillermo Moreno, te puse Domínguez Brito Espérame. también. Pero el caso de Guillermo, que es una de las personas que ha sonado, indistintamente del tema de su candidatura a senador por el PRM, ha sonado para procurador independiente. Caramba, pero desde que él se puso la corbata de candidato, todos los que eran corruptos y todos los que eran hijos de la impunidad y todos los que estaban robando en este gobierno y en el anterior, pasaron a ser gente de la que necesitábamos su apoyo y su colaboración. Entonces, una persona que tenga la capacidad de cambiar su discurso diametral y radicalmente y ponerse dos cartones en los ojos como los caballos para tirar para adelante por una candidatura, no tiene tampoco la calidad de independencia para ser procurador. Da para lo que sea. Miren, Bueno. la verdad es que Se dio a más el debate. sí, yo me niego a creer y aceptar el discurso en República Dominicana de que todo el que tenga una afinidad política o un pensamiento, una vinculación política no sirva para un puesto, no pueda desempeñar una función pública, ya sea en la Procuraduría, en el aparato judicial, en el tren gubernamental, para servir al Estado a nivel general. Yo creo que nosotros no podemos desacreditar de esa manera el trabajo de una persona. Ya mis compañeros han dado ejemplo de gente que lo ha hecho bien, teniendo esa capacidad de separar su sentimiento partidario y su desempeño en las funciones del Estado. Aquí, si nos ponemos a desacreditar
el trabajo político de la gente, nos vamos a quedar sin nadie que pueda desempeñar las funciones, no solo en el tren gubernamental, sino en todas las funciones públicas que hay. Para saber cómo se debe hacer un trabajo en las diferentes áreas, necesitamos los técnicos del lugar, y en un país tan eminentemente político como este es imposible nosotros encontrar gente que nunca haya tenido ni siquiera una simpatía por un partido. Si por eso nos vamos a poner a descartar, no vamos a encontrar personas. Hay ejemplos en todas las instituciones, en todos los partidos políticos, de personas que se han desempeñado de una manera pulcra y de una manera limpia, que tal vez no son las personas a las que en todos los partidos se le han dado las mejores posiciones. Bueno, es cierto. Pero siempre ha habido gente que lo ha hecho bien y que lo ha demostrado y que ha demostrado eficiencia y que hoy puede caminar en paz y tranquilo y que han dejado legado. Señores, nosotros recordamos esa gran gestión que hiciera el fenecido Miguel Coco. Miguel Coco, hoy el edificio de la Dirección General de Aduanas se llama Miguel Coco por la gran labor que él hiciera como funcionario público cuando estuvo en vida. Entonces, se les rinde tributo a las personas que desempeñaron una gran función pública cuando lo hacen pulcramente, porque hacen su trabajo de manera limpia. Y tener un discurso que diga que no hay personas, como yo decía hace mucho tiempo en este espacio, de que nada sirve y nadie sirve, no es correcto. No nos lleva a un buen camino y nos hace entender que el trabajo partidario no sirve para nada, que el trabajo político no sirve para nada, que el sistema de partidos políticos no sirve para nada y que el que tiene que venir a ocupar los puestos en la administración pública son gente que no tienen compromiso con nada ni con nadie, que no vienen de las estructuras. Diste en la diana con eso. Y que se van cambiando de un lado a otro y que miren, su agenda son ellos, El título es más bonito. Yo soy un técnico y yo estoy al servicio de quien me contrate. Sí, pero cuidado. Pero miren, cuidado también con eso. Yo estoy de acuerdo en que nosotros no podemos desacreditar a los políticos. Es lo contrario. Nosotros necesitamos que cada vez gente con mayor capacidades vaya a la administración política. Pero cuidado también con la idea de vender que solamente califica para ir a la administración política el que esté en un partido político. Porque eso te puede servir como un comodín para tú justificar la cultura clientelar que hay en relación al Estado. Y lo que hay es que separar, Susi Aquino Gotró, hay puestos que constituyen conflictos de intereses para quienes vienen de un partido político. Ni un extremo ni el otro. Es simplemente eso, es tú tomar en cuenta ese elemento de que, bueno, hay puestos donde si tú vas a administrar temas de partido político, por ejemplo, la Junta Central Electoral, ¿y cómo nosotros podemos tener a una gente que venga de una vida partidaria reciente o activa a tú ponerlo en el pleno de la Junta Central Electoral, donde hay que, no hay que administrar conflictos, pero sí hay que administrar temas de intereses partidarios? Sí, Milicen, pero eso es que uno se refiere, sí, no es que los políticos no sirven, no, sí, cuidado con eso. Ese discurso también, desde el punto de vista contrario, es lo mismo. ¿Cómo puedo yo colocar en la Junta Central Electoral a una serie de actores que fueron profundos activistas en contra de una causa política? También, porque lo político no es solo lo partidario. En contra de una causa política, claro. ¿tú entiendes? Entonces, ¿cómo yo puedo agarrar y nombrarte una persona que dirigió, por ejemplo, la contra de una causa política y entonces ese es su premio? Pero tú entiendes lo que yo digo. Perfectamente, la comprendo las dos, pero lo que señalo es que, y creo que uno no puede entrar en el juego de desmeritar el actor
por su vinculación a cualquier organización o institución. Y a cualquier Lo causa. que hay es que cualquier- analizar los resultados. Veamos los resultados de muchos que han tenido vinculación y de muchos que supuestamente no han tenido vinculación. Que hablaban mucho, hablaban muy duro fuera de las posiciones y luego han llegado a las posiciones y muchos se han vuelto nada. Yo creo que lo que tenemos Bueno. que tener O más peor claro. que es nada, lo peor que que nada, que es peor todavía. Yuri, lo que debemos tener muy claro como sociedad, como país, es cuáles puestos pueden o deben ser ocupados por actores con inclinaciones políticas o incluso sin ellas, pero por actores políticos. Sí, sí. Y cuáles son puestos técnicos, Claro. estratégicos, que deben ser desempeñados por personal técnico independientemente de que tengan o no vinculación política. Y en un tercer renglón, cuáles son puestos donde no puede haber nadie con intereses o contra intereses políticos. Te lo compro, Eso de hay que acuerdo. eso hay que tenerlo claro. De Cuando acuerdo. tengamos eso claro, ya las posiciones, los poderes políticos las reparten como entiendan. Cambio y Brillante. fuera. El sol